Bueno, continuando con, hoy día tenían que dar vuestro examen, les pido disculpas, pero no, tampoco no es solo responsabilidad mía. Recién ayer en la tarde han cargado el curso. El día lunes están dando el examen a las 9 de la mañana, ya según lo acordado con vuestra delegada. Les Doctorita, 9 de la noche. dime, Quedamos 9 p.m., doctorita. no es 9 de la mañana. Uy, ya no, no hay problema, lo corrijo en todos la hora de Ya Ya. 9 de la noche el día lunes, este, el examen teórico consta de 20 preguntas y van a tener un tiempo de 20 minutos. Es muy rápido, muy fácil y todo lo que se ha avanzado hasta el momento, ¿ya? Entonces hay un par de casos clínicos, así es que no va a haber ningún problema. ¿Qué más? Creo que es eso. Hoy día vamos a continuar, no va a entrar este tema de vasculitis, ya está activado, creo, en el aula virtual, todos los ítems que se han avanzado. Hoy día termina la clase y lo activo ya esta exposición. Recuerden que las exposiciones prácticamente son un resumen. Ustedes siempre deben tienen una buena fuente bibliográfica en vuestros sílabos y también algunos reportes, PDFs que pueden leerlo para tener un poquito más de amplitud de cada tema. Ok, entonces vamos a avanzar sobre este tema de la vasculitis. Doctorita, disculpe. Te escucho. eh, no sé si nos puede dar un poco más de tiempo, por favor, porque a veces el internet es un poco lento y hasta No, cargar. está con Por 10 favor, minutos. Vamos a activar 10 minutos antes y justo cuando estén todos conectados, van a empezar. Así está programado. ¿Ya? Este, ya con el grupo de práctica, que es diferente, que los casos clínicos son más largos, ellos sí tienen más tiempo. Si el grupo de práctica también ya va a dar el primer grupo el día sábado de su examen. Ok, ya no nos atrasamos, les pido disculpas por haberme demorado unos 10 minutos. La hora se pasa volando, pero bueno, aquí estamos. Empezamos entonces. Este tema de vasculitis, ustedes lo han escuchado, prácticamente es un tema que bajo este término se engloba un grupo de diferentes enfermedades eh, cuyo sustrato patológico va a ser un patrón inflamatorio de los vasos sanguíneos, ya son arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Entonces, como consecuencia del proceso inflamatorio, se va a producir una disminución del flujo vascular o incluso una interrupción completa del mismo. Entonces, la afectación inflamatoria difusa vascular va a determinar una serie de síntomas principales y dentro de estos existe un síntoma importante que se presenta casi diríamos al 100% de todas estas enfermedades, que es la fiebre, el cansancio y la pérdida de peso. Y el desarrollo de cada una de estas patologías, como ya vamos a ver en la clasificación conocida, vamos a tener eh, manifestaciones clínicas propias de cada una de ellas. En función de eso, por ejemplo, ¿qué define esta enfermedad? Se define dentro de un grupo de síndromes clínicos. Todos sabemos que un síndrome clínico es prácticamente el conjunto de signos y síntomas. Clínico-patológicas que van a inflamar, como les vuelvo a repetir, los vasos sanguíneos, donde existen componentes leucocitarios e inflamatorios de las paredes de estos vasos, con daño reactivo de la estructura mural. Por lo tanto, se dice que no existe un consenso exacto sobre la clasificación, pero la clasificación más conocida es la de Hills. Entonces, todos conocemos la estructura de un vaso sanguíneo. Prácticamente es un vaso normal, con todas sus paredes, con sus tres capas, donde la circulación, el flujo sanguíneo, es prácticamente sin ningún tipo de alteración. Pero ya cuando existe una afectación de este propio vaso, cuando ya existen procesos inflamatorios, se van deteriorando las capas y se van reduciendo los diámetros en caso de esto o se van dilatando de acuerdo a la afectación. Entonces, fisiopatológicamente,
prácticamente va a existir inicialmente un edema de las tres capas por, por acción de las citoquinas. Entonces, segundo, estas citoquinas van a seguir actuando y van a seguir produciendo ya también erosiones de las capas medias, englobándose dos procesos fisiopatológicos, en todo caso la dilatación o la estenosis. Si existe una dilatación, va a existir prácticamente un proceso de aneurisma, o si existe una estenosis, una oclusión de cualquier vaso, ya sea pequeñito, un vaso capilar, un vaso de mayor calibre, como los vasos principales. Entonces, ese sería prácticamente el resumen fisiopatológico de cualquier proceso de la vasculitis, esquemáticamente. ¿Qué pasa en una arteritis de Takayasu o en las arteritis de células gigantes? Entonces, en estas arteritis, cualquiera sea el proceso, miren, la de Takayasu, cómo nos los pinta este gráfico y me parece interesante. Tenemos la capa íntima, la capa media. Va a existir un conglomerado de las células gigantes, produciendo el proceso inflamatorio prácticamente de la adventicia, invadiéndolo. Entonces, esto produce una erosión de la capa media. Al producir la erosión de la capa media, se va destruyendo, produciendo cuadro de hiperplasia de la íntima y por ende su estenosis. Ahora, lo contrario en las células de las arteritis de células gigantes, esto solo produce un proceso inflamatorio también, pero la erosión va a ser muchísimo mayor y el compromiso va a ser muchísimo mayor, pero no va a llegar prácticamente a la capa de la adventicia. Entonces va a quedar en el borde, en el límite, en el borderline. Entonces, aquí también existe una hiperplasia de la íntima y sí va a existir también estenosis. Ahora, en cualquiera de estos, prácticamente, este es el proceso. Todos conocemos la capa de las adventicia, las láminas, la capa media, la lámina interna y de la íntima. Entonces, estas son las células inflamatorias. Estas células inflamatorias van a producir hiperplasia de la capa íntima. Entonces, cualquiera de los dos procesos produce un cuadro de estenosis o un cuadro de oclusión. En todos estos procesos fisiopatológicos está dado siempre todos los mediadores inflamatorios. Todos conocemos que dentro de estos mediadores inflamatorios están las interleucinas principalmente, están los factores de necrosis tumoral, están los interferones alfa, gamma y beta, están las células natural killer, las células de TORCH, y en este se produce todo un conglomerado, como en todos los procesos inflamatorios, donde la interleucina 6 en este caso, es el principal componente de todo, o es el que activa o es el que estimula y va a producir todas estas reacciones inflamatorias, produciéndose inhibición de esta dentro de los procesos de vasculitis o dentro de estas enfermedades heterogéneas. En resumen, la fisiopatología de las vasculitis se especifica en todos estos procesos. Va a haber una formación de inmunocomplejos con respuesta inflamatoria, con lesión endotelial, con permeabilidad vascular, depósitos de fibrina, fenómenos trombóticos o microtrombóticos, aneurismas, oclusión vascular y la isquemia. Y el otro proceso, ¿cuál sería? Prácticamente sería la dilatación de los vasos. Entonces, este es el resumen fisiopatológico teórico prácticamente de estas enfermedades. Entonces, hablamos siempre de anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, y estos anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, que van a ser los que los van a diferenciar y los van a clasificar, van a tener dos componentes, el C-ANCA y el P-ANCA. El C-ANCA, prácticamente hablamos del C-ANCA del componente anticitoplasmático, y del P-ANCA, el antimieloperoxidasa nuclear. Cuando hablamos del anticitoplasmático, significa que las reacciones de los anticuerpos prácticamente frente a las reacciones de cromatografía, se observan estas reacciones inmunológicas donde se va a teñir de verde
intenso refringente prácticamente el citoplasma, a diferencia del antimieloperoxidasa perinuclear, que es solamente el núcleo el que se va a teñir de este de esta luz hiperrefringente, ¿no? En una evaluación cromatográfica. Entonces, viendo esto como generalidades, vamos a pasar a la clasificación o las categorías de las vasculitis de Chapel-Hill, que es la clasificación, creo que todos lo conocemos o lo hemos leído y vamos a continuar dentro de esta línea. Entonces, Chapel-Hill dijo que lo clasificó a estas vasculitis, a estas enfermedades, que era todo un componente y no había cómo clasificarlo, de acuerdo al tamaño de los vasos involucrados. En función de eso, consideró las vasculitis de grandes vasos, las vasculitis de medianos vasos y las vasculitis de pequeños vasos. Entonces, ¿por qué las de grandes vasos? Porque estaban involucrados prácticamente en la aorta y sus ramas principales. Todos en la cabecita nos ponemos de dónde sale la aorta y cómo están prácticamente sus ramas principales y las ramas secundarias de esta. En cambio, las vasculitis de mediano vaso también eran principales arterias y venas viscerales y sus ramas, y las de pequeño vaso comprendían básicamente arteriolas, capilares, vénulas o vénulas y pequeñitos vasos que están ya prácticamente al final de las terminaciones. Entonces, existe en función de eso, prácticamente también dentro de esta clasificación de las vasculitis desde el año 2012, Chapel-Hill, en el consenso, en la conferencia americana, especifica también a estas vasculitis prácticamente ya con los nombres propios. En las vasculitis de largos vasos está la arteritis de Takayasu y las arteritis de células gigantes, que son las dos enfermedades representativas de estas vasculitis de grandes vasos. Las de mediano vaso es la arteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Las de pequeños vasos están los anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, los ANCA, asociados a vasculitis. Y está la poliangeitis microscópica. También se considera la granulomatosis con poliangeitis o la granulomatosis de Wegener, la granulomatosis eosinofílica. Y bueno, dentro de otras vasculitis conocidas o que podríamos definirlas también, están las enfermedades de Bence, variables, de componentes variables, y el síndrome de Coats. Y después ya existen también las angeitis cutáneas leucocitoclásticas, las arteritis cutáneas, las vasculitis primarias de sistema nervioso, eh, y entre otras, y dentro también hay otro grupo importante que están asociadas ya a enfermedades específicas o enfermedades sistémicas inicialmente como las vasculitis netamente lúpicas, las vasculitis reumatoideas, las vasculitis por sarcoidosis, y que de acuerdo a su etiología también podríamos definir a las vasculitis que están asociadas a virus, principalmente su asociación al virus de la hepatitis C y de la hepatitis B, la aortitis asociada a sífilis y las vasculitis asociadas a complejos inmunes con ANCAS con con el componente ANCA y las vasculitis asociadas también a procesos neoplásicos. Creo que este es el cuadro más general de la clasificación que tenemos de acuerdo a este consenso internacional. Todos hemos visto esta imagen, siempre nos las han presentado y creo que es la imagen más rescatable que se presenta incluso en el Up to Date. Y bueno, dentro de esta igualito, está prácticamente aquí, está más diagramáticamente representada la clasificación de estas vasculitis, tanto las vasculitis de grandes vasos, nuevamente con la arteritis de Takayasu y las arteritis de células gigantes, las vasculitis de medianos vasos, las asociadas a ANCA, las asociadas a los inmunocomplejos y dentro de estas las vasculitis de células pequeñas.
Epidemiológicamente, entonces, ya englobando cada una de estas enfermedades, obviamente que nos llevaríamos prácticamente 2 o 3 días en revisar todo este tema. Y yo le felicito al grupo de ayer que en prácticas que puso este tema y lo hizo una revisión de la guía mexicana. Entonces, que también obviamente lo vamos a compartir para que ustedes hagan el análisis, ¿no? O sea, no siempre uno agarra una sola literatura. Entonces, dentro de esto, la epidemiología, por ejemplo, la arteritis de Takayasu, dice que no, tiene una prevalencia más alta descrita prácticamente para Japón. Es 40 por millón de habitantes, en los africanos 108 por millón y tienes una ascendencia asiática 71 por millón con una estenosis más que aneurisma. Las arteritis de células gigantes más bien están en el norte de Europa, pacientes de ascendencia escandinava, la edad media de 70 años y más de 60 años. Las mujeres son las más afectadas y poco común en poblaciones de ascendencia no europea. Entonces, esa es la epidemiología de estas dos arteritis, de la Takayasu y de las células gigantes. En la poliarteritis nodosa está la idiopático relacionada con una etiología infecciosa, como ya les había manifestado prácticamente que tiene, también existen de acuerdo a su etiología la asociación a la hepatitis de tipo B y de tipo C, en este caso es la hepatitis B y la del VIH, se presenta en la cuarta y sexta década de vida, tiene una preponderancia masculina. O sea, cuando ya tenemos sintomatologías y muchas veces en el caso clínico hablamos de mujer, el sexo es importante, porque de acuerdo a eso también vamos a poder definir nuestro caso clínico. Ahora, la enfermedad de Kawasaki tiene ascendencia asiática, tiene la máxima incidencia de 1,5 por 100.000 niños y 1,2 por 100.000 niñas de 10 años, porque esta es la enfermedad o la vasculitis pediátrica, ¿cierto? Más a los niños que a las niñas, se presenta tanto en Australia, Estados Unidos y Europa prácticamente. Entonces, ahora, las vasculitis asociadas a ANCA tiene una edad promedio de 60 años y es más común también en los hombres. Tiene una tasa de supervivencia 5 años para las poliarteritis microscópicas, la granulomatosis de Wegener, y se estima entre 45, 76 hasta 97% prácticamente su supervivencia. Niños tienen una mayor incidencia de morbilidad y recaída y daños. En este caso, la vasculitis asociada a ANCA está la estenosis subglótica, la fiebre, el dolor abdominal isquémico y la lesión del cartílago nasal van a ser las lesiones más frecuentes o las manifestaciones más frecuentes en pacientes pediátricos, que podrían confundirse hasta con cuadros de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, la enfermedad antimembrana basal glomerular también está en poblaciones europeas, tiene una incidencia menor de 1 millón por millón de habitantes por año. En cambio, las vasculitis crioglobulinémicas tiene muy poca incidencia, es prácticamente un 100.000, más frecuente en una edad de 45 a 65 años, con mayor incidencia en mujeres. Y las vasculitis por inmunoglobulina A, esa también es una vasculitis infantil más frecuente, benigna y autolimitada, 3 a 28 por 100.000 por año. Entonces, estas estimaciones solamente como cuadros de referencia. De aquí, lo más importante de repente resaltar que en la Kawasaki la presencia es netamente en edad pediátrica, la de Takayasu es prácticamente en la zona de Japón, la arteritis de células gigantes se presenta más en el norte de Europa y las edades de cada una de ellas. Epidemiológicamente también es este otro cuadro, pero ya nos da inclusive con cifras de acuerdo a los estudios realizados. Ahora, vayamos a hablar de las manifestaciones clínicas de acuerdo a cada una o prácticamente en forma global de cada una de estas vasculitis. Es así, por ejemplo, en las de pequeño vaso vamos a encontrar una manifestación clínica que es la púrpura palpable, ¿está acá? Eritematosa purpúrica, pápulas eritematosas descamativas, úlceras de poca profundidad
en las de pequeño vaso. En las vasculitis de mediano vaso, vamos a encontrar ilívedos reticulares, nódulos subcutáneos, las úlceras en sacabocados. El líbedos reticulares, como ustedes saben, prácticamente son lesiones dermatográficas que se manifiestan en la piel, pero que van a simular inclusive mm, figuras hasta geométricas, circulares, pero bien definidas. Y la nódulos subcutáneos, úlceras en sacabocados, y en la afectación cutánea de las vasculitis de grandes vasos ya existen manifestaciones raras, pero por ejemplo ya va a existir una manifestación en todo el recorrido de esa gran arteria y una de estas es en la de Takayasu. Asociada a cualquiera de estas vasculitis de las tres entidades de grandes vasos, pequeños y medianos, se asocia manifestaciones sistémicas, motivo por el cual dentro de algunas literaturas ustedes van a encontrar vasculitis sistémicas, así como hablamos de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, también debería ser sistémica. Esas vasculitis también otros autores le dan la denominación de sistémica porque muchas veces, en su gran mayoría, se manifiesta con lesiones a nivel del sistema nervioso central, lesiones pulmonares, cardíacas, gastrointestinales, asociadas, por ejemplo, a escleritis, neuropatías agudas, hemoptisis o epistasis no explicadas, glomerulonefritis, púrpura palpable, alteraciones urticariformes abonosas que duran mucho tiempo. No es como una lesión urticaria que se presenta secundario a una reacción alérgica por la ingesta de algún alimento que es prácticamente migra de un lugar a otro, que progresivamente se va exacerbando, sino estas urticarias abonosas están en un lugar, se localizan en un lugar y se manifiestan en un lugar. Entonces, a raíz de esto, por ejemplo, me trae a la memoria, anoche yo hice guardia y tenemos una paciente en emergencia donde la paciente viene por un cuadro de hemoptisis. Paciente de 35 años, mujer, con cuadro de hemoptisis, derrame pleural y fiebre, periodos de fiebre. Tiempo de evolución, aproximadamente 4 meses, pero el cuadro agudo se ha manifestado hace 24 horas antes de su ingreso. El motivo de ingreso a hospitalización es la hemoptisis. Lo primero que pensamos, o lo primero que se piensa en una paciente, muchas veces nos abocamos por la hemoptisis y por ser una patología muy frecuente de nuestra zona, es prácticamente la tuberculosis. Y como tal, se hace la interconsulta neumología, se pide toda la tomografía, se piden los exámenes correspondientes al cuadro hemoptoico, vaciloscopías, etc. Felizmente en esta paciente se ha iniciado corticoterapia inmediata. El manejo de todos los cuadros de vasculitis es corticoterapia, es una terapia prácticamente que todos debemos de conocer y no podemos equivocarnos. Es prednisona miligramo por kilo peso, ¿no es cierto? Entonces, iniciado corticoterapia, se ha empezado a hacer los estudios y está pendiente, pero tiene alta sospecha de ser una vasculitis cuyo origen prácticamente estaría a nivel pulmonar. Entonces, también el caso clínico que presentaron ayer el grupo que expuso de vasculitis en la práctica, es más o menos, lamentablemente este paciente de 16 años en ese caso clínico llegó a una unidad de cuidados intensivos. Los diagnósticos y se demoraron en un diagnóstico cuyo desenlace fue fatal. Entonces, esa paciente felizmente se compensó el cuadro de dificultad respiratoria, no volvió a hacer cuadros de hemoptisis, no está en una unidad ni siquiera de shock trauma, se estabilizó inmediatamente y alguien por ahí dijo, no, esta es una vasculitis y hay que iniciar corticoterapia y la paciente está con buena evolución. Aún no se ha definido porque el diagnóstico, como vamos a ver en la evolución, o en la evolución o en la exposición, prácticamente vamos a todavía requerir algunos exámenes. Pero hay casos, situaciones que por las limitaciones de nuestro sistema no los solicitamos inmediatamente,
nos van a demorar en el diagnóstico, pero hay situaciones que a veces hay que pecar por exagerado que por defecto. Bueno, haciendo un paréntesis. Entonces, esas manifestaciones sistémicas prácticamente de todas estas vasculitis de pequeño vaso, mediano vaso, grande vaso, tienen alteraciones, nuevamente repito, a diferentes, con afectación a diferentes órganos nobles. Entonces, cuando hablamos de afectación renal, prácticamente están más asociadas cualquiera de las tres, pero si hablamos de afectación pulmonar, está más la de pequeño vaso, la de gran vaso, pero no la de mediano vaso. Y si hablamos de piel, va a depender de las manifestaciones de acuerdo al vaso afectado y siempre es importante valorar las particularidades dentro, buscando la posible causa o la posibilidad del agente etiológico. Nunca descartar la posibilidad del proceso infeccioso asociado. Entonces, esas manifestaciones clínicas prácticamente de esos cuadros. Esta es una vasculitis cutánea, leucocitoclástica y glomerulosclerosis focal. De un momento a otro tenemos una paciente que se viene a consultorio y viene con necrosis del lóbulo de la nariz, necrosis dispersas a nivel de los deditos de la mano o a nivel de la oreja, o de repente unas necrosis diseminadas a nivel del pulpejo de los dedos de la planta de los pies en forma indiferenciada, nunca descartar. Entonces, estas fotografías, estas lesiones isquémicas, nos debe siempre llamar la atención y decir, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha golpeado? No, de un momento a otro. Entonces, ¿cuál sería nuestro procedimiento? Es empezar a hacer los estudios que corresponden. Ahí está la púrpura palpable, ahí está las imágenes en sacabocados, como que alguien hubiera arañado, hubiera arrancado, que ya no solamente es la piel, sino es la parte interna. El líbedo reticulares, como les decía, son imágenes casi geométricas. Entonces, esas manifestaciones cutáneas es importante conocerlas. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas de la afección renal, en las de pequeño vaso, existe un sedimento activo que puede haber piuria, leucocituria, cilindruria. Podríamos estar frente a un componente de un síndrome nefrítico, de un síndrome nefrótico. A ver, ¿quién me dice del grupo qué es un síndrome nefrítico y qué es un síndrome nefrótico? A ver, ¿están ahí? A ver, ¿me responden o yo al azar? Un número, por favor, la delegada. Doctora, 16. ¿Ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ay, Karen Adriana. Karen. Sí, doctora. Ya. Es un síndrome nefrótico. No, bueno, un síndrome nefrótico es aquella que se va a caracterizar por proteinuria, edema, hiperlipidemia. ¿Qué más? eh, mm, también va a tener hematuria. El paciente también va a presentar hipertensión arterial o, bueno, el edema, ¿Qué ¿no? Que lo, va a ser lo más ya, característico. ¿qué lo caracteriza el síndrome nefrótico? La proteinuria que va a estar más de 3,5 gramos por decilitro, si no me Ya, equivoco, doctora. ok. ¿Y el síndrome nefrítico? A ver, vamos a ver. Dame otro número, Karen. Eh, 32. Wow, 32.
Miriam Rufino. Presente, doctora. ¿Qué es el síndrome nefrítico? Doctora, el síndrome nefrítico lo caracteriza una proteinura que no llega al rango nefrótico, que es menor de 3 gramos por decilitro. Eh, También está cursa con elevación de la presión arterial, si no me equivoco. ¿Qué más? Mm, no recuerdo más. Hematuria. ¿Qué más? También oliguria, doctora. Ya, y Y el último sería edema. ok. Bueno, son conceptos que no tienen que olvidarse, siempre tienen que tener presente, ¿ya? Entonces, no olvidarse de la terminología. Si yo hablo de síndrome nefrótico, lo que lo caracteriza prácticamente es la proteinuria, como dice mayor a los parámetros normales, y el síndrome nefrítico le caracteriza la hematuria. Ok, entonces continuamos. Entonces, como les decía, en las vasculitis de pequeño vaso, nuevamente, un sedimento activo con piuria, leucocituria, cilindruria, de ahí la importancia de tener mínimo un examen completo de orina. Entonces, ¿qué deberíamos tener como base dentro de una emergencia o una urgencia de nuestro hospital o en nuestro establecimiento de primer nivel? Un examen completo de orina, no solamente el sedimento urinario. Inclusive para el examen completo de orina ya hoy en día existen las tiras bioquímicas reactivas, por lo menos donde nos va a decir que existen leucocitos en la orina, existe proteínas o no existe, ¿no? Y hasta nos cuantifica con cruces ahí. La presencia del síndrome nefrítico o nefrótico que podría ser de acuerdo a las manifestaciones indicadas. En las vasculitis de mediano vaso, miren cómo ya se van afectando a nivel visceral, trombosis renal, hipertensión renovascular por hipoperfusión renal, falla renal tipo prerrenal. En las vasculitis de grandes vasos, falla renal prerrenal por afectación del territorio aórtico principalmente, que llega a una hipoperfusión de la parte inferior del cuerpo, entre ellas el riñón. En las manifestaciones pulmonares o la afección pulmonar, en la de pequeño vaso, la capilaritis alveolar, hemorragia alveolar. Las de mediano vaso no generan ningún tipo de afección. Y en las de grande vaso, aquí hay algo importante, que en la Takayasu va a progresar a hipertensión pulmonar. Ahora, en las afectaciones o afecciones del sistema nervioso central periférico, tenemos en la de pequeño vaso mononeuropatía múltiple por afectación de la vasa neuroforum, que son esas pequeñas ramificaciones arteriales que van a irrigar el nervio. En las secundarias asociadas al lupus eritematoso sistémico, produciendo infartos lacunares. En la de mediano vaso también existe mononeuropatía múltiple por afectación de la vaso neuroforum. Y en la de grande vaso no tienen un patrón específico. Hay afectación del plexo braquial, se debe realizar una electromiografía, por lo tanto, a nivel del sistema nervioso central puede, en las arteritis de células gigantes son síntomas característicos, por ejemplo, los fenómenos trombóticos e isquémicos a nivel central, y dentro de estas están lamentablemente los eventos cerebrovasculares, que pueden estar de tipo hemorrágico, de tipo transitorio o de tipo isquémico. Manifestaciones gastrointestinales, la de pequeño vaso se presenta en la púrpura de Henoch-Schönn. Es característico también poder simular un abdomen agudo quirúrgico con dolor abdominal en niños o asociado a un cuadro de cetoacidosis diabética. Raras veces puede existir una isquemia. En la de mediano vaso, una isquemia mesentérica, y en la de grande vaso, solo en la enfermedad de Takayasu es la que presenta. Entonces, yendo ya a la descripción de cada uno de estos grupos, prácticamente
este, vamos a empezar a describir cada una de ellas. Tenemos la de Takayasu. Entonces, la vasculitis de Takayasu, su origen es a nivel de la aorta y sus ramas, principalmente a nivel de la subclavia. Tiene una característica patológica a nivel que existe infiltrado mononuclear con células gigantes y la presencia de granulomas. Tiene una clasificación que se puede presentar con síntomas subagudos, con síntomas constitucionales generales como la fiebre de bajo grado, la fatiga, la pérdida de peso, hipertensión hasta en el 50%. Tiene isquemia distal al vaso afectado con pulsos periféricos ausentes o disminuidos a nivel de la arteria radial, asimétrico, con una presión diferencial de más de 10, mayor a 10 milímetros de mercurio, con claudicación de extremidades superiores hasta en el 95%, puede existir sintomatología de insuficiencia aórtica con accidentes isquémicos transitorios. El diagnóstico es por angiografía, una resonancia magnética, tomografía con disminución, donde se va a existir una disminución o oclusión del lumen, una tomografía por emisión de positrones y no se puede realizar biopsia para definir en esta vasculitis. El tratamiento, prednisona, casi el 80-90% son mujeres, la edad es desde 10 años hasta 40 años, mire, prácticamente son 30 años de rango. Se puede hacer una cirugía vascular tras el uso ya de corticoides o mejorar toda la irrigación o si existiera ya la estenosis arterial, ya este cuadro sería irreversible prácticamente por las consecuencias que habría dejado. En esto tenemos una clasificación que puede ser hasta 4 grupos en la de Takayasu. El grupo 1, con compromiso de la aorta ascendente, el arco aórtico y sus ramas. El grupo 2 también con compromiso difuso de la aorta, ya ramas principales. El grupo 3, compromiso de la aorta abdominal y sus ramas. Y el grupo 4, compromiso de la aorta y de la arteria pulmonar. Entonces, no olvidarnos, prácticamente este es el resumen, el manejo y la sintomatología de la enfermedad de Takayasu. Existen criterios de diagnósticos de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología, donde mínimo 3 criterios para poder definir esta enfermedad. La edad de inicio de los síntomas menor de 40 años, con una claudicación de extremidades, especialmente las superiores, disminución del pulso braquial de una o ambas arterias, la diferencia de la presión arterial sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos, la existencia de un soplo sobre la arteria subclavia o la aorta abdominal y una arteriografía normal. Que en esta arteriografía normal podemos encontrar la estenosis u oclusión de la aorta, sus ramas primarias o arterias grandes, proximales de las extremidades, no secundario a procesos ateroescleróticos o displasia fibromuscular. Por lo tanto, deberíamos descartar primero si existiera la presencia de placas ateroescleróticas a nivel de esta arteria principal y de sus ramas principales. Entonces, con cualquiera de estos, de la existencia de cualquiera de estos 3 criterios, de los 6, 3 criterios para poder definir la enfermedad de Takayasu. Estos son los grupos existentes: la baja de peso, la fiebre, el cansancio, la fatiga como signos, y en la arteriografía, si estamos frente, prácticamente acá si me siguen en el cursor, este es el diámetro normal de la rama principal, y acá prácticamente existe su oclusión y está igual acá, estenosis, ¿no? Entonces, son como imágenes acodadas que se ven en las imágenes arteriográficas. Pasamos a la segunda vasculitis. La vasculitis de las arteritis de células gigantes. Estas generalmente se presentan en mayores de 50 años, tiene una relación de 2-1 a favor de los hombres, tiene afectación segmentaria, presencia de cefalea, más síndromes constitucionales, con polimialgia reumática o entesitis. Generalmente
El tamaño de los vasos son de gran calibre, como vemos y como su nombre lo dice, o está clasificado dentro del grupo, dentro de la aorta y sus ramas. Tiene predilección para ramas extracraneales de la arteria carótida, principalmente la rama de la temporal. Entonces, dentro del estudio anatomopatológico, existe infiltrado mononuclear, células gigantes y la presencia de granulomas. En la clínica, la manifestación importante es las cefaleas del 65%, dolor facial, claudicación mandibular hasta 60%, alteraciones visuales del 25%, porque ¿qué es lo que presenta esta enfermedad como complicación y muchas veces en los casos clínicos? Amaurosis. La arteria temporal es la más frecuente, tiene síntomas constitucionales, con polimialgia reumática, como ya les manifestaba, hasta el 50%, aneurisma aórtico de 10 a 20%, disección de la aorta 1 a 6%. El diagnóstico: se puede hacer una biopsia de la arteria temporal, se puede realizar una ecografía, se puede ver hasta clínicamente el recorrido engrosado de la arteria temporal en la parte superficial, y puede existir una velocidad de sedimentación globular mayor a 50 milímetros. Lo más, hay otra literatura que reporta también que es más frecuente en hombres de 3 a 1, y tiene también una excelente respuesta a la corticoterapia. Dice que en mayores de 70 años puede estar presente hasta en 80% de los casos. Estas son las manifestaciones clínicas. Como les decía, prácticamente nosotros podemos visualizarle acá en la imagen B el recorrido de la arteria temporal, una imagen engrosada con signos de acoación que va a producir dentro de sus ramas oftálmicas signos de amaurosis, cefaleas intensas, progresivas, con claudicaciones, y a nivel abdominal y toda la sintomatología. Isquemia en cara, sistema nervioso central, ojo, puede producir accidentes cerebrovasculares dependiendo de las ramas de afectación, accidentes transitorios, puede existir hasta necrosis del cuero cabelludo, una amaurosis fugaz y claudicación mandibular. Prácticamente esta es la sintomatología típica de esta enfermedad de células gigantes, y dentro de estas la arteritis de la temporal. Igual tiene su criterio de clasificación, la edad igual o superior a los 50 años es un criterio, cefalea localizada de reciente inicio, arterias temporales dolorosas o con pulsos disminuidos, velocidad de sedimentación globular igual o superior a los 50 milímetros por hora, y el que lo va a confirmar es prácticamente una biopsia positiva. Igual que en el anterior caso, prácticamente un mínimo de 3 criterios para poder definir. La famosa poliarteritis nodosa. Esto ya estamos pasando a los vasos medianos. Entonces, su tamaño de vasos son arterias de pequeño y mediano calibre, no arteriolas capilares ni vénulas. Prácticamente estas afectaciones están a nivel del peroneo. La edad de presentación es entre 40 y 60 años, 2 a 1, preponderancia en varones, puede estar asociado a cuadros de hepatitis y leucemia de células peludas. En la exploración anatomopatológica existen necrosis fibrinoide, polimorfonucleares, inflamación transmural segmentaria de las arterias musculares, bifurcaciones microaneurismáticas, disrupción de la lámina elástica interna y externa con dilatación propia. Tiene manifestaciones sistémicas a nivel renal, a nivel del sistema nervioso periférico, músculo esquelético, cutáneo y a nivel abdominal. La manifestación renal, hasta en el 70% de estas poliarteritis nodosa, prácticamente es la insuficiencia renal, la hipertensión arterial. A nivel del sistema nervioso periférico, 70% con cuadros de mononeuritis. Músculo esquelético, 50-60% produciendo artralgias, mialgias, debilidad muscular.
A nivel cutáneo, 50%, con lesiones de púrpuras palpables, nódulos lívido-reticulares, úlceras, erupción bulosa vesiculares, extremidades inferiores con edema, a nivel de todas las extremidades en forma común, a nivel abdominal, arteritis de la mesentérica, intermitente o continuo, o con dolores postpandreales continuos, produciendo incluso las famosas necrosis o necrosis mesentérica. El diagnóstico es por biopsia, también se utiliza la arteriografía, donde se va a poder evaluar los microaneurismas de vasos renales, hepáticos o mesentéricos. Por lo tanto, se pide un angio-T de región abdominal y torácica. Peculiaridades, puede estar asociada, como les decía, a virus de la hepatitis B o de la hepatitis C, tricoleucemias, aneurismas, inmunocomplejos, es un no ANCA, diagnóstico de exclusión, son adultos en edad media avanzada con una incidencia, aumenta con la edad, pico, hasta la sexta década de vida, también pueden afectar en los niños, y el predominio es de 2 a 1 y otros dicen de 1.1 a 1.5 a 1. Ahora, se puede evaluar prácticamente con una angiografía contrastada con microscopio, tiene una sensibilidad hasta del 89%, con especificidad del 90%, se observan neurismas pequeños con ectasia, lesiones focales oclusivas a predominio de cualquiera de las bifurcaciones en forma de parchada. Entonces, si estamos hablando prácticamente de, esto ya es toda una necrosis del mesenterio, son imágenes arteriográficas tanto del esófago, del estómago, o nivel abdominal, duodeno, intestino delgado, y a nivel de los huesos también. Entonces sí se puede evaluar, también con fluoroscopía. Los criterios para la clasificación de la panarteritis nodosa, existen 10 criterios en este caso: la pérdida de peso mayor o igual a 4 kilos, lívidos reticulares, dolor o sensibilidad testicular, astenia, mialgias o dolor en extremidades inferiores, mononeuritis o polineuritis, presión arterial diastólica igual o mayor de 90 milímetros de mercurio, elevación del BU mayor a 40 o creatinina mayor de 1.5, marcadores del virus de la hepatitis B positivo, arteriografía patológica, biopsia de arterias de mediano pequeño tamaño con cambios histológicos que muestra presencia de granulocitos y de leucocitos mononucleares en la pared arterial. Igual, cualquiera de los tres criterios de los 10 existentes van a definir nuestro diagnóstico. Acá sí se pueden hacer biopsias de las lesiones porque si están a nivel superficial, o de las lesiones nodosas que se puedan presentar. Estas son imágenes del Hospital Regional de hace un mes. La enfermedad de Kawasaki, prácticamente los vasos comprometidos acá son arterias de pequeño, mediano y gran calibre, predilección por las arterias coronarias. Habíamos dicho que esta enfermedad prácticamente es una enfermedad es una vasculitis pediátrica. Existen más monocitos y menos necrosis fibrinoide en el estudio patológico. Menor de 10 días con infiltrado inflamatorio en la vasorum pancarditis, y entre 10 y 40 días predominio mononuclear aneurismático, mayor de 40 días ya hay cicatriz y fibrosis. La presencia es fiebre de más de 5 días de evolución en la clínica, con inyección conjuntival sin exudado. Esto también ya nos debe llevar a definir o poder excluir este diagnóstico. Muchas veces solamente como conjuntivitis, inyección conjuntival sin exudado, alteraciones de la boca, extremidades, rash cutáneo, adenopatías cervicales unilateral, aneurisma coronario. Entonces, prácticamente el diagnóstico aquí es clínico, casi exclusivo de niños pequeños, hasta en el 50% menores de 2 años, ocurre raramente, muy raramente en adultos, suele ser autolimitada con fiebre y signos de inflamación aguda de promedio de 12 días, puede llevar a una muerte súbita por cuadros de arritmias o infartos agudos de miocardio cuando se han afectado prácticamente la base o la raíz de las coronarias. Acá la sintomatología o en la clínica, prácticamente lo que lo
lo caracteriza esta vasculitis de Kawasaki es el famoso crash board. El crash board es un acrónimo que está relacionado, mire, conjuntivitis, conjuntivitis rash, las adenopatías, la lengua frambuesada, Strawberry Tones, prácticamente ese es el crash que lo caracteriza. Tenemos esta famosa lengüita de fresa, la inyección conjuntival y las lesiones también que pueden estar a nivel periférico, como los pulpeajitos de los dedos y unos labios muy hiperémicos, rosaditos, pero con lesiones marcadas. En la PA microscópica, ya empezamos acá, prácticamente el tamaño de los vasos afectados son capilares, ven las arteriolas, arterias de pequeños y medianos vasos, con necrosis fibrinoide, polimorfonucleares, no microaneurismas en el estudio anatomopatológico. En la clínica existe capilaritis pulmonar con hemorragia alveolar, glomerulonefritis necrotizante, síntomas sistémicos, puede existir pródromos, afectación del sistema periférico hasta 70%, en la vía respiratoria superior hasta 35%, en la piel, angeitis leucocitoclástica con púrpura en las extremidades inferiores, produciendo urticaria y lívido. El diagnóstico es netamente por biopsia y en las peculiaridades o los que nos puedan ayudar es el estudio de ANCA hasta el 94%, el ANCA-MPO el 10% ANCA negativo, no existe inmunocomplejos y los más afectados son los adultos mayores. La relación puede ser mujer a varón igual. En la granulomatosis con poliangeitis, conocido como la vasculitis de Wegener, la afectación son pequeños vasos, pequeños y medianos vasos, capilares, vénulas, arteriolas, arterias y venas. En acá existe algo peculiar que es la lesión en silla de montar, con granulomas en la vía respiratoria, y es raro en una biopsia renal, escasa necrosis fibrinoide y una glomerulonefritis pauci inmune. Puede existir a nivel del pulmón hasta en 85%, con nódulos pulmonares cavitados no migratorios, vía respiratoria superior sinusitis, 95%, destrucción del cartílago del hueso nasal, glomerulonefritis hasta 75%, con síntomas sistémicos pródromos a nivel de piel, un tercio afectado, angeitis leucocitoclástica púrpura en las extremidades inferiores, urticaria, lívido reticulares, a nivel del sistema nervioso central, periférico, hasta 15% de afectación. El estudio es con biopsia de piel y riñón, biopsia de pulmón. En esta paciente estamos pensando prácticamente que les manifestaba de la hemoptisis, estamos pensando en una granulomatosis de Wegener por la presencia de nódulos pulmonares, ¿ya? Entonces voy a tratar de documentar el caso y pasarles para que lo puedan tener. 82 a 94% de ANCA, 10% ANCA negativo, adultos mayores, mujeres y hombres, prácticamente la relación es igual. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, conocida como la vasculitis de Short-Strauss, también su manifestación es pequeño y mediano calibre en capilares y vénulas, tiene estudio anatomopatológico con la presencia de granulomas, eosinofilia y necrosis fibrinoide. También en el estudio de pulmón existen infiltrados migratorios no cavitados, broncoespasmo grave, mononeuritis 60-70%, rinosinusitis crónica en el cuadro clínico, prácticamente el estudio diagnóstico es por biopsia y dentro de algunas peculiaridades está relacionada a un cuadro de asma, alergias hasta en el 60%, puede existir eosinofilia en la sangre periférica. Entonces, hasta ahí creo que todo lo que hemos podido ver en cuanto a vasculitis. Si tienen alguna pregunta.
¿Están ahí? Sí, doctora, a un paciente que tenga vasculitis y esté infectado con COVID, ¿se le puede tratar con corticoides, doctora? Dependiendo de su grado de afectación, porque Es si un grado bien de es cierto, afectación por muy leve, ejemplo, doctora. si es un cuadro leve, tenemos que darle sí o sí la corticoterapia, a pesar de que sabemos que la corticoterapia en COVID no tenemos que utilizarla hasta que tenga cuadros de insuficiencia respiratoria. Entonces, sí se tiene que darle corticoterapia, porque peor sería que progrese, pues, ¿no? Porque prácticamente ya es un paciente con riesgo. Y obviamente hay que valorar, pues, qué es lo que le va a producir, porque definir, como les digo, el diagnóstico, nos tardamos mucho en el diagnóstico porque nos abocamos a otras patologías y no a la misma enfermedad. Y lo que nos va a dar en general, hay que definir su diagnóstico si realmente se trata de una vasculitis. ¿Otra pregunta? Doctora, en relación a la fisiopatología posterior a la erosión de la capa media, ¿existe algún factor de los pacientes que nos indique que va a ser una dilatación, que vaya a un aneurisma o que vaya a una oclusión? ¿O no existe ningún factor? Es de acuerdo a la evolución, porque prácticamente si se trataría ya de vasos grandes y tuviera que ir a estos factores asociados, no, no podríamos ya definir, ¿no? O sea, si va a ser una dilatación o si va a ser una estenosis cuando ya tenemos el cuadro. No podríamos decir a qué va a evolucionar, porque no sabemos cómo evoluciona si va a un cuadro, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular. ¿Va a ir a un isquemia o va a una hemorragia? No lo sabemos, salvo que tengamos estudios previos y ya los diagnósticos son tardíos, por eso. Gracias, doctora. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que este es un resumen simplemente así general para que puedan tener la idea de la enfermedad. Como les digo, no pretendo sacar los reumatólogos, pero sí son aspectos generales que no pueden dejar de conocer, aprender. ¿Ok? Doctorita, Ajá. hay dos preguntas en el chat. Sí, a ver, voy a entrar. Pero ¿por qué no pregunta? ¿Dónde está acá? A ver, acá dice Arros. Para que podamos hacer un diagnóstico oportuno, ¿qué signos son los que aparecen de forma aguda y no confundir con otro problema respiratorio? Como han visto, prácticamente las manifestaciones en cada una de las vasculitis son vasculitis que tienen sus propias manifestaciones, pero en general, nunca, o sea, la fiebre sería una manifestación típica, pero esta manifestación de la fiebre es una fiebre intermitente, constante, persistente y que además va a poder estar presente con días de evolución. O sea, no es por decir, tú tienes problema respiratorio y si yo estaría frente a un COVID, no va a pasar pues más de 3 a 5 días en el COVID. En cambio, esta fiebre de las vasculitis tiene una evolución un poquito más prolongada. No son cuadros tanto agudos, son cuadros crónicos. ¿Qué más? Y la baja de peso, ¿no? En la púrpura de Schoen, al ser benigna, sí o sí la tenemos que tratar con corticoides. Claro, toda la terapia, básicamente en todas las vasculitis, es corticoterapia. Como les decía,
prácticamente. Ahí no hay pierde que yo voy a utilizar. Ustedes han visto en el manejo, es corticoterapia. En algunos momentos que podríamos utilizar de repente, dependiendo de la afectación, pulsos de corticoterapia, se puede dar, o el uso de frente de ciclofosfamida. Araceli, en Cusco, ¿cuál es la vasculitis más frecuente según su práctica clínica? Bueno, no soy reumatóloga, por lo tanto no te podría dar una cifra exacta de cuál es la incidencia de vasculitis o cuál es el tipo de vasculitis. Dentro de lo que he podido ver es más las vasculitis de vasos pequeños y exactamente la incidencia no te podría responder. Bueno, ¿qué tan frecuente es la discapacidad visual? Como es una enfermedad de progresión prácticamente de discapacidad visual en la arteritis de Takayasu y una manifestación tardía, si hay signos de amaurosis, prácticamente esto va a progresar a ceguera, pero la frecuencia no es mucho, ¿no? Porque ya en todo caso la poca incidencia que se pueda tener frente a esto, tampoco va a ser muy frecuente la discapacidad visual que se llega a tener. Creo que son todas las preguntas. Ok. Bueno, con eso hemos terminado la clase de hoy día y ya pues los espero el día lunes entonces a las 9 de la noche. Pensé que era a las 9 de la mañana. Muchas gracias, doctora. Ya. Doctora, más bien, por favor. Voy a poner ahorita